Ya en la parte final del módulo vamos a trabajar lo que es la unidad 4, lo que es el tema de tabla periódica. Para el tema de tabla periódica vamos a hacerlo en dos sesiones, dos explicaciones. Una, lo que es la historia sobre la tabla periódica, y el otro contenido es basado en la estructura atómica de cómo se configuran electrónicamente los átomos y cómo está estructurada la tabla periódica en sí. Entonces, para eso vamos a trabajar dos PowerPoint. Um, Dentro de lo que es el contenido del módulo, el último tema, hay un taller. Ese taller se va a programar entonces para la próxima semana sobre lo que son las clasificaciones de ciertas estructuras atómicas. Y para el trabajo final se va a asignar entonces un tema, o sea, un proyecto, como un trabajo final de uno de los temas del módulo, el cual entregarán entonces en el último periodo, la última semana de clase. Entonces veamos un poco sobre la tabla periódica, que tiene que ver con básicamente cómo está estructurada, cómo la forma en la cual eh, los átomos se configuran o cómo están configurados en sí. Entonces, la tabla periódica involucra una serie de, de estructuras, o más bien cómo se ha configurado en base al arreglo de los elementos químicos sobre la tabla periódica. Veamos entonces cómo es. Aquí vemos las aportaciones de la tabla periódica. Aportaciones son aquellos científicos que clasificaron los elementos químicos. Cuando hablamos de elementos químicos, estamos hablando de una serie de estructuras atómicas en las cuales configuran esa gran gama de elementos que tienen ciertas reglas. Por ejemplo, una de las reglas que tienen es que tienen de base, para nombrarla, el origen es latín, el elemento es el latín. La otra es que los elementos químicos siempre se escriben en mayúscula. Si son de dos letras, se escribe la primera letra en mayúscula, la segunda letra en minúscula, y si es una sola, entonces toda la letra en mayúscula. Entonces, veamos quiénes fueron las principales aportaciones, o los científicos. Meyer, Mendeleev, Wiener y Moselov. Meyer ordenó los elementos de acuerdo a su masa atómica. Ahorita vamos a explicar qué es masa atómica. Sí, la masa atómica no es más que una forma en la cual, en base a la cantidad de elementos, de electrones y protones y de neutrones que tienen los átomos, se van arreglando. Entonces, eso involucra de que hay una variabilidad entonces entre los arreglos. Mendeleev ordenó los elementos de acuerdo a su masa atómica creciente. Werner propuso la tabla periódica de una forma mucho más amplia, y Moselov originó una serie de leyes. Vamos a ver cuáles son esas leyes. ¿Cuáles son las características de la tabla periódica? Dice que los elementos están representados en orden creciente, siguiendo un número atómico, que es la cantidad de protones de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ahorita vamos a explicar la configuración electrónica de los protones y electrones, y vamos a ver cómo están configurados. En la tabla se estructura con 7 filas y 18 columnas, llamadas periodos y grupos. Están seccionadas en 4 bloques, S, P, D, F. Los términos o bloques S, P, D, F tienen que ver con el llenado electrónico. Es decir, un elemento se puede unir con otro elemento y formar una sustancia. Y esa sustancia a su vez pueden formarse y van a formar entonces diferentes tipos de compuestos químicos. Entonces, esa unión se debe básicamente a que en la que es la configuración electrónica de los átomos, ciertos átomos permiten el llenado de electrones y de protones dependiendo. Entonces, eso involucra el que se permitan unirse. Agrupa en bloques o en dos grupos llamados metales y no metales. Cuando hablamos de metales, estamos hablando de todo lo que es aluminio, cobre, que son elementos que pertenecen a esa estructura en la cual pueden ser rígidos, son metales. Y no metales o son gases. También entonces
incluyen como el oxígeno, como el hidrógeno, que son gases que tienen una función a nivel de todos la estabilidad de la vida, pero forman parte de lo que es la tabla periódica. Los no metales, entonces, tienen una ubicación de acuerdo al tipo de estructura electrónica, pueden ser en el S, en el bloque S de OPF. Y los no metales están ubicados en el bloque P. Los gases raros, que son en el bloque P, pues involucran una serie de sustancias químicas en forma de gas que no son muy comunes de encontrar en lo que es la naturaleza. Los grupos A y grupo B, según el bloque que pertenecen al grupo A, pertenecen a los orbitales S, P y F. Veamos de qué es lo que estamos hablando. La tabla periódica se ha clasificado para su mejor estudio en diferentes tipos de elementos, pero esos elementos son clasificados en base a colores para su mejor estudio. Aquí vemos los colores que, pues, más o menos existen. El amarillo para los que son metales de transición, un verde, metales alcalinos, un morado, metales alcalinos térreos, los halógenos y los gases nobles. Entonces, la estructura de la tabla periódica, ¿verdad?, se origina de esta forma. Si lo clasificamos en base a los que son los gases o los metales o no metales, pues se clasifican de esta manera. Los que son metales están de este color, más o menos como un rosado, tirando turquesa. Los no metales en esta parte, que son un verde más tenue, y gases nobles o inertes, que son estos grupos que están aquí. Y asimismo, entonces, los actínidos, que son como especies de gases que son muy raros de encontrar en la forma natural. En el caso de la tabla periódica, pues se clasifican en 7, lo que mencionábamos en la parte de acá arribita, que son, están estructurados en 7 filas y 18 columnas. Entonces, aquí están las 7 filas, lo vemos así a lo largo, son 7 filas y 18 columnas. Entonces, cada una de ellas tiene, como ven, una serie de elementos químicos. Esos elementos químicos, como mencionábamos, tienen una serie de reglas que son la forma en la que se clasifican. Bueno, las filas van basadas en lo que viene siendo la formación de grupos. Este grupo, el grupo A, el grupo 2B, y así sucesivamente, va basado en la forma en la que tienen los electrones y la configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, existen elementos químicos los cuales se escriben con la letra mayúscula. Por ejemplo, el hidrógeno, sodio, ¿verdad? El tipo el potasio, berilio, magnesio, calcio, berilio, que son elementos que básicamente tienen funciones a nivel metabólico en nuestro cuerpo. También tenemos, por ejemplo, el helio, el neón, el argón, el fósforo, el cloro, el bromo, el helio, el azufre, el potasio, el carbono, el nitrógeno, el aluminio, que son diferentes tipos de elementos químicos que, pues, necesita nuestro cuerpo de una otra manera a través de lo que son minerales. Entonces, como vemos, la configuración de la tabla periódica involucra, pues, una serie de estructuras, las cuales se van clasificando, lo que son 7 filas, 18 columnas, y la agrupación del SPDF viene siendo la forma en la cual la configuración electrónica de los elementos permiten un llenado electrónico. A la hora de estudiar la tabla periódica, se tiene que tener en cuenta son cuántas filas y cuántas columnas son, los grupos y los que son gases nobles, cuáles son los metales y cuáles no son los no metálicos. Cuando hablamos de gases, pues son directamente elementos que se encuentran en forma, una estabilidad gaseosa, en forma de gas, y los no metálicos, pues, que pertenecen, por ejemplo, al carbono, al nitrógeno, que son elementos que no son gases, que no son metales, pero si hablamos de, por ejemplo, el hierro, el aluminio, el cobre, el zinc, son elementos ya metálicos que sí son una estructura sólida. Eso por la parte de la configuración y la forma en que está agrupado. Acá, por ejemplo, aquí mencionamos
la estructura del S, D, F y P, significa entonces los niveles de llenado electrónico de cada uno de los elementos que están aquí permiten a la hora de hacer las combinaciones de moléculas o de llenado electrónico. Entonces, también existe la clasificación entre los elementos químicos, los que no son reactivos, los metales de transición, lo que son no metales y los gases innobles. Y las tierras raras, que son los que están en este grupo acá, que pertenecen al llenado del F, su nivel electrónico F. Bien, entonces, cuando existen las combinaciones electrónicas o la configuración electrónica, se tiene que tomar en cuenta que el bloque C permite el llenado de cierta cantidad de electrones, igual que el F de I. Eso permite que las moléculas o los elementos químicos se acoplen uno con otro y permitan llenado y formen nuevos elementos químicos. Entonces, veamos ahora a qué se debe esos llenados de elementos químicos. Pero ello vamos a utilizar la siguiente presentación, que tiene que ver con la forma en la cual se llenan o la configuración de cómo ocurre esa interacción. ¿Y a qué se le llama configuración electrónica? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es un elemento químico? Entonces vamos a utilizar, vamos a explicarle cómo ocurre. Ok, primero que todo tenemos que saber qué es un átomo y qué es un elemento. Okay, ya hemos visto que la tabla periódica se basa en eso, en elementos químicos, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de compuestos químicos a nivel de la vida, está el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, azufre, potasio, calcio, en fin. Pero todos ellos son átomos que forman una estructura. Entonces, los átomos son unidades estructurales fundamentales de la materia y se componen de partículas aún más pequeñas. ¿Cuáles son esas partículas más pequeñas que forman los átomos? Los electrones, los protones, los neutrones. Entonces, los electrones tienen una carga eléctrica negativa, ¿sí? Y los protones tienen una carga eléctrica positiva. Los neutrones tienen una carga eléctrica neutra, o sea, que son positivos y son negativos, o sea, son neutros. Entonces, los electrones giran alrededor del núcleo del átomo a distancias fijas. Entonces, eso es lo que se le llama configuración electrónica. Si hay un átomo en el centro, por ejemplo, de hidrógeno, alrededor del hidrógeno, del átomo de hidrógeno, va a haber como un giro en donde van a estar entonces los electrones y los protones que giran alrededor de él a una cierta distancia. La vida depende de la capacidad de los electrones para captar y liberar energía. Es decir, cuando un átomo de hidrógeno permite que los electrones que están alrededor se combinen con otro configurado electrónico o otra configuración electrónica de otro elemento químico, que por ejemplo puede ser oxígeno. Entonces, cuando dos átomos de hidrógeno permiten eso y se unen a un átomo de oxígeno, ¿qué se forma? Se forma una molécula importante para la vida y que se llama agua. Entonces, de ahí viene el hecho de que los átomos se asocian uno con otro debido a cómo están alrededor de ese átomo en la configuración electrónica. Los átomos son unidades estructurales fundamentalmente de la materia y se componen de tres tipos de partículas. Como mencionamos, las tres partículas principales, protones, neutrones, electrones, y hay una estructura que es la central, que se le llama el núcleo de ese átomo. En el núcleo está en el centro, los protones y neutrones y electrones que giran alrededor. Entonces hay que recordar que los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra positiva, o sea, son neutros, y los electrones que tienen carga eléctrica, entonces, negativa. Entonces, los átomos son eléctricamente neutros porque tienen el mismo número de protones y de electrones. Entonces, esto es importante que mencionemos el hecho de que los átomos pues son eléctricamente neutros, o sea, tienen una igual cantidad de electrones y protones en su gran mayoría, o sea, dependiendo del tipo de átomo que sea. Entonces, esto es lo que se le conoce como una configuración electrónica, en la cual alrededor es como una órbita, es como un giro, el cual entonces alrededor del átomo o del núcleo, entonces giran los electrones. Y los protones, pues que están aquí cerca de la parte del núcleo. Entonces, en este caso tenemos
el átomo de hidrógeno, acá tenemos el átomo de helio. En el átomo de helio, entonces, alrededor de él hay una carga eléctrica con 2 electrones, hay una carga entonces con 2 protones y 2 neutrones. Eso es el caso del helio y este es el caso del hidrógeno. Cada átomo, cada elemento químico que aparece en la tabla periódica, su átomo alrededor de él tiene cierta cantidad de electrones y cierta cantidad de protones. Entonces, de ahí surge el hecho de que cada uno de ellos puede ir en una columna, en una fila determinada o en un grupo determinado, debido al comportamiento eléctrico. O sea, la carga eléctrica es lo que indica en dónde va a ir clasificados los elementos químicos. O sea, es la base para comprender por qué surge el hecho de la tabla periódica. El número de protones que hay en el núcleo se conoce como número atómico. Okay. Cuando explicábamos la parte del átomo, vimos que muchos científicos clasificaban la tabla periódica en base a su masa atómica, o sea, a su número atómico. Entonces, el número atómico está asociado a la cantidad de protones que existe en el núcleo. O sea, que cada elemento químico, cada átomo que está formando parte de nuestro cuerpo, o cada átomo que forma parte de todo lo que nos rodea, está alrededor de nosotros, tiene una carga eléctrica. Tiene electrones y tiene protones. Entonces, la cantidad de protones es lo que indica qué número atómico tiene. Y eso indica entonces la ubicación que va a ir dentro de la tabla periódica. Elementos e isótopos es otra parte importante que tenemos que entender. Un elemento es una sustancia que no puede descomponerse mediante procesos químicos ordinarios. Es decir, por ejemplo, el elemento hidrógeno, el elemento, son sustancias que no normalmente, debido a procesos normales de fusión o otro tipo de procedimiento, no se pueden descomponer. Todos los átomos pertenecen a uno de los 96 tipos de elementos que hay en la naturaleza. O sea, son 96, pero hay más clasificaciones, hay más. El número atómico, que es la cantidad de protones, es característico de cada elemento. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico. Entonces, de ahí viene el hecho que de acuerdo a la ubicación, asimismo entonces, de acuerdo a la carga atómica, o al número atómico, o sea, la cantidad de protones, asimismo se va ubicando en la tabla periódica. Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones y el nitrógeno tiene entonces, el nitrógeno tiene esta carga. Aquí vemos en esta tabla algunos elementos químicos importantes para la vida, como mencionamos. Hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, sodio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, potasio, calcio y hierro. Son elementos químicos. Y esta tabla que está aquí es importante que la manejen o se denote debido a que en la actividad 7 de sus talleres del módulo hay un cuadro que tienen que completar, en el cual yo menciono el elemento y ustedes tienen que colocar el símbolo químico. Por ejemplo, ahí yo menciono en el módulo calcio. Okay, calcio, le doy el ejemplo. Calcio es Ca. La primera letra, la C, va en mayúscula, pero la A va en minúscula. Entonces, hay elementos químicos cuya estructura, la forma de escribirlo, solamente involucra una sola letra. Por ejemplo, hidrógeno es solamente H mayúscula. Pero en el caso de helio, es la H en forma mayúscula y una M minúscula. Entonces la regla indica que la primera letra va en mayúscula y la segunda letra va en minúscula, dependiendo al elemento químico del cual estemos hablando. Entonces ese cuadro que tienen en el módulo, deben completarlo tomando como referencia, por ejemplo, esta tabla que estamos aquí discutiendo. Bien, entonces el número atómico, que es la cantidad entonces de protones que tiene el núcleo de ese átomo, por ejemplo, el número atómico del hidrógeno es 1, el helio tiene 2, el carbono tiene 6, el nitrógeno tiene 7, el oxígeno tiene 8, el sodio tiene 11 protones entonces. Entonces de ahí viene la clasificación, como ven, de cómo ello va variando en base al número de protones. Elementos y isótopos a nivel de ¿qué es un isótopo? Los átomos de un mismo elemento pueden tener distintos números de neutrones en el núcleo. Es decir, que las diversas formas de elementos se llaman entonces
esa estructura de acuerdo, si son diferentes, son isótopos. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos cargas eléctricas en los átomos. Observe que este es un átomo. Lo que está alrededor de él es la configuración electrónica. Y en este caso estamos trabajando carbono. El carbono, como vemos acá en la tabla, tiene 6 átomos de carbono. Entonces, veamos, el carbono, alrededor de él, del átomo de carbono, giran unos puntitos que son los electrones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Entonces, esa carga eléctrica involucra de que este átomo de oxígeno, de carbono, él puede asociarse a otro átomo en la cual pueden compartir los electrones. Cuando eso ocurre, se forma un compuesto. Veamos. Aquí, entonces, capa de electrones. Entonces, observen, el carbono y tenemos el oxígeno. Pero la diferencia entre ellos radica en la cantidad de electrones que hay. El carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Acá, en la cantidad de electrones del oxígeno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la carga eléctrica. Hay 8 protones, 8 electrones. El carbono tiene solamente 6 electrones, por lo tanto tiene 6 protones. Si seguimos acá, en lo que es aquí el otro ejemplo más, entonces vamos a ver que va a variar entre la comparación de otros elementos químicos. Por ejemplo, aquí, el fósforo, ya la configuración electrónica es mucho más grande, porque sencillamente su configuración electrónica involucra que hay mucha más cantidad de electrones en comparación a lo de el carbono y el oxígeno. En este caso, el fósforo tiene la cantidad de 15 protones, 15 electrones, en comparación al carbono, que solamente eran 8. Entonces, así sucesivamente va ocurriendo y va transformándose. En el caso del calcio, es mucho más grande. La configuración electrónica, obviamente, entonces va a variar. Entonces, de surge el llenado, depende del nivel, que puede ser S, P, D y F. Entonces, según el orbital en el cual se va llenando, así mismo se ocurre el nivel en el cual se puede llenar los electrones. S, P, D y F. Entonces, básicamente, eso ayuda a indicar cómo los elementos se van acoplando y van formando compuestos químicos. Por ejemplo, de la glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 de oxígeno, 6 en el caso de 6 de oxígeno. O sea, C6H12O6. 6 carbono, 12 hidrógenos, 6 oxígeno. C6H12O6. Permite entonces, significa que tiene 6 átomos de carbono, tiene 6 átomos de oxígeno y tiene 6 átomos de 12 átomos de hidrógeno. Entonces, esa configuración electrónica involucra el hecho de que hay un acoplamiento y hay un cambio. Entonces, las capas de electrones. Papeles que desempeñan los núcleos y las capas de electrones. Los núcleos ofrecen estabilidad, porque es la base, es el centro. Las capas de electrones permiten interacciones, que es lo que estamos mencionando, de que permiten ese intercambio, o sea, interactuar con otros elementos para formar nuevos enlaces. Entonces, la vida depende de la capacidad de los electrones para captar y liberar energía. Por ejemplo, cada vez que se libera, hay una, digamos, una molécula se libera, se rompe, se fragmenta por un proceso bioquímico, libera energía. Y esa energía es la que nosotros traducimos o tenemos en forma de alimento. Cada vez que nosotros nos alimentamos, ocurre un proceso bioquímico en el cual se transforma el alimento y a nivel de nuestras células, a nivel de nuestra estructura atómica
esa liberación de estructura, de liberación, libera energía y esa energía es lo que nosotros necesitamos para poder vivir. Cuando un átomo se excita, usando energía provoca que los electrones salten de una capa de electrones de menor energía a otra. Es decir, cuando, el nivel electrónico por diferentes agentes comienza a girar a una mayor velocidad y esto involucra que salte de un nivel al otro, entonces libera energía. En la parte entonces de los llenados, observen aquí, la forma en que se libera. Por lo menos aquí, un electrón absorbe energía con una carga eléctrica de un protón. Acá la energía impulsa el electrón hacia un nivel de energía superior, ¿verdad? Aquí esas líneas en forma aquí ovaladas significan orbitales. El orbital, que puede ser F, P, D o F, dependiendo del tipo de orbital que sea, así mismo permite el llenado electrónico. Es decir, el S permite cierto número de electrones, el P también, el D también. Perdón. Y eso involucra entonces que interactúen un átomo con el otro. Un electrón regresa a la capa menor, es decir, cuando ya entonces no hay ese nivel de excitación a nivel de capas electrónicas, entonces se regresa a la parte estable y la molécula se estabiliza. ¿Cómo interactúan los átomos para formar moléculas? Los átomos interactúan con otros átomos cuando hay vacíos en su capa de electrones más externas. Es decir, cuando existen estas combinaciones, permiten entonces que de un electrón de un átomo pase al otro y eso entonces crea que un elemento pierda electrón, un átomo. Los átomos sin carga pueden estabilizarse compartiendo electrones para formar enlaces covalentes. Okay, aquí viene algo importante que hay que mencionar. De acuerdo al tipo de uniones, existen entonces diferentes tipos que surgen de estas interacciones de los átomos, surgen entonces diferentes tipos de uniones. Entonces, ese tipo de uniones involucra, por ejemplo, por qué la molécula del agua se une con el oxígeno. O por qué, por ejemplo, la molécula de un átomo de sodio se une con un átomo de cloro y forma la sal que nosotros usamos en las casas. O, por ejemplo, por qué a la hora de ocurrir procesos bioquímicos de transformación de materia, usted puede hervir agua y se pasa de un estado al otro, de líquido pasa al gaseoso. O sea, eso depende del tipo de configuración electrónica que tienen las jugadas. Las moléculas constan de dos o más átomos. Ok, aquí es importante señalar ya entonces la unión de átomos, de un átomo del misma especie, o sea, un átomo de hidrógeno con un átomo de hidrógeno. Entonces, ahí van a formar una molécula. Las moléculas constan de dos o más átomos que se mantienen unidos gracias a las interacciones con sus capas de electrones. Y una sustancia cuyas moléculas están formadas por diferentes tipos de átomos se llama un compuesto. Ejemplo de compuesto, glucosa, cloruro de sodio. ¿Por qué? Sencillamente porque están formados por diferentes tipos de átomos. Carbono, perdón, el sodio y el cloro, en el caso del cloruro de sodio. Si hablamos, por ejemplo, de la glucosa, entonces son átomos de carbono con hidrógeno con oxígeno. O sea, hay tres tipos de átomos ahí estables. Las reacciones de los átomos dependen de la configuración de los electrones en la capa de electrones más externa. La última capa de configuración electrónica, la última capa, la externa, es la que entonces permite ese intercambio de electrones. No son las primeras, los orbitales que están cerca del átomo, no, son las últimas capas de la configuración electrónica lo que permiten ese intercambio o ese llenado electrónico. De ahí entonces se forman los compuestos. Las reacciones de los átomos dependen de la configuración electrónica, ¿verdad? Un átomo no reacciona con otro y su capa de electrones más externa está literalmente llena. Ok.
Puede hacer caso de que en la última configuración electrónica ya no permita el llenado de otro electrón. Entonces ahí bloquea, ya no se puede formar una sustancia determinada. Ejemplo, el neón, por ejemplo, que tiene 8 electrones en su capa exterior y está completamente llena. O sea que no puede combinarse con otros elementos porque ya no permite, no acepta. Entonces no puede formarse. Un átomo reacciona con otros átomos si su capa de electrones más externa está solo parcialmente llena, tal como es el reactivo. Ejemplo, el oxígeno. Tiene 6 electrones en su capa exterior y puede contener 2 electrones más. O sea que la última capa del oxígeno, del átomo de oxígeno, el llenado máximo son 8, pero el oxígeno tiene 6. O sea que él puede aceptar 2 electrones de otro átomo para completar su llenado. Al hacerlo, se estabiliza, pero forma entonces otro tipo de sustancia o otro tipo de reactivo. Los átomos reactivos ganan estabilidad con las interacciones electrónicas. Veamos esto. Este es el átomo. Aquí tenemos un átomo, una molécula, pero forman la unión, forma un tipo de enlace. Ok, este es un átomo, ¿verdad? Este que está aquí es un átomo, acá está el otro. Entonces son 2 átomos. Pero son 3 átomos, perdón, pero esos 3 átomos son 2 de la misma clase. ¿Cuáles son esos 2? Bueno, aquí por ejemplo tenemos el átomo de oxígeno, aquí, por lo menos tenemos el átomo de oxígeno, y estos son 2 átomos de hidrógeno, que están ligeramente cargados positivamente. Entonces, los orbitales, ¿cuáles son? Son estas rayitas que están aquí, que permiten el llenado. Entonces, existen diferentes tipos de orbitales, el S, el P, el D y el F. El último llenado, la forma de ondulación aquí, la última configuración, es la que permite que o acepte electrones o permanezca estable. Entonces, en este caso, los electrones que tienen carga eléctrica negativa se combinan. Y al combinarse y al unirse con el átomo de oxígeno, entonces cumplen el llenado, que son de 8 el tope, en este caso, y forman entonces un enlace. Y ese enlace se conoce como el enlace covalente que tiene la molécula del agua. Entonces, veamos la definición. El oxígeno le faltan 8 electrones para llenar su carga externa. Así que puede formar un enlace covalente polar con 2 átomos de hidrógeno para formar la molécula del agua. Entonces, así es que se forman las moléculas del agua y así es que se forman los diferentes compuestos que tenemos alrededor de nosotros. Así está atómicamente constituida en esta forma parecida la glucosa, que es el azúcar de mesa que nosotros consumimos en casa. O también está configurado electrónicamente, parecida a esta, la unión de átomos de sal con átomos de cloro y forman lo que es cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa. O sea, tienen un arreglo parecido. Obviamente que el átomo de sodio y el átomo de cloro no tienen la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que tiene este ejemplo, pero sí llegan a cumplir este esquema en el cual los electrones se acoplan y forman nuevos compuestos. La fuerza de atracción en los enlaces químicos mantienen unidos los átomos de moléculas. Por ejemplo, la glucosa. La única manera de que la glucosa o los compuestos químicos se disocien son en unos casos, por acciones enzimáticas o otras por precipitados que se formen químicos, en la cual ocurre puede ser una destilación o puede ser un proceso químico en el cual se separan moléculas y se formen nuevas sustancias. Y bueno, los tipos de enlaces que forman, entonces estas moléculas vienen siendo entonces, de acuerdo al tipo de uniones, van a formar entonces enlaces iónicos, enlaces covalentes, no polares y diferentes tipos. Aquí está el ejemplo de lo que mencionábamos, el cloruro de sodio o la sal de mesa, los tipos de uniones que hay.
Vamos a ver si lo tenemos aquí en esquema. Aquí está. Este es el átomo de sodio, tiene 11 protones, tiene 11 electrones. Y el cloro tiene 17 protones. ¿Qué sucede? Que el átomo de sodio, en su último llenado electrónico, va a ceder un electrón y se va a combinar con cloro. Entonces, al cederlo, hay una atracción de cargas, las moléculas, los átomos se unen, forman una nueva estructura, o sea, una molécula, y esa molécula entonces se conoce como sodio, cloruro de sodio, o la sal. Entonces, por eso es que los diferentes tipos de átomos que vimos en la tabla periódica pertenecen a una determinada fila, a una determinada columna, a un determinado nivel energético de llenado electrónico, que puede ser el S, el P, el D y el F, porque cada uno permite cierto tipo de llenado en los orbitales electrónicos de cada átomo. Entonces, por eso la complejidad del tema. Y finalmente, pues, gracias a eso es que se forman moléculas como esta. Aquí vemos cuando los átomos de cloro se unen, entonces con el sodio, esas uniones entre átomos van a formar las moléculas. Y en este caso es un compuesto iónico y se pueden formar entonces cristales. Y esos son los cristales que nosotros vemos, o sea, los pedacitos de sal que normalmente pues consumimos en nuestra dieta cotidiana. ¿Y qué propósito? Estos elementos son esenciales en nuestra dieta, sencillamente porque en nuestro cuerpo, a nivel de las células, nuestras membranas celulares y nuestra interacción celular necesita de átomos de cloro y sodio, para lo que se llama la bomba de sodio y intercambio iónico y demás instantáneo. Entonces, eso es importante. Acá entonces tenemos el sodio con una carga eléctrica positiva y el cloro con una carga eléctrica negativa después de haberse fusionado. Eso es para dar un ejemplo de los tipos de uniones que surgen luego que los electrones pues comienzan a asociarse y se unen en esas cargas y pueden formar entonces moléculas de agua, pueden formar enlaces del mismo tipo, por lo menos dos hidrógenos unirse, dos átomos de oxígeno o tres átomos de nitrógeno unirse y formar entonces nuevos compuestos. Y eso conlleva el hecho de que esas uniones entonces permite de acuerdo a los tipos de uniones que hay, permiten entonces que, en base a la capacidad electrónica, se formen entonces estos tipos de uniones, que pueden ser simples, como aquí, unión simple, uniones en la cual tienen patrones de uniones, que pueden ser fuertes. Entonces, todos los elementos químicos en nuestro cuerpo, a nivel de los compuestos químicos que normalmente ingerimos en forma de medicamentos, que ingerimos en forma de alimentos, todo lo que forma a nuestro alrededor está estructuralmente formado por átomos, ¿sí? Entonces, los átomos a su vez tienen configuraciones electrónicas con cargas eléctricas positivas y negativas. Y esa configuración electrónica alrededor de su átomo es lo que permite entonces que surjan nuevos elementos químicos o se formen compuestos, como por ejemplo, como hemos mencionado, agua, cloruro de sodio, glucosa, fructosa, galactosa, en fin, una serie de productos químicos. Entonces, existen diferentes tipos de cargas eléctricas, por lo menos aquí la polar del agua, en donde al átomo de oxígeno tenemos el oxígeno con una carga eléctrica negativa y los hidrógenos que tienen carga eléctrica positiva después de haberse fusionado en las cargas respectivas. Eso es un tema bastante complejo, en el cual estructuralmente las moléculas tienden a unirse, los átomos tienden a unirse y van a formar diferentes tipos de compuestos. Cuando el hombre descubrió, y a medida que ha pasado todos estos años de investigación en la base de química y biología, pues ha descubierto de que existen estructuras las cuales son importantes porque a nivel médico, a nivel de farmacia, los compuestos químicos tienen una estructura, obviamente a nivel atómico, en la cual los electrones de diferentes átomos
o el átomo diferentes de los compuestos, pues pueden alterar el funcionamiento de ciertas células. Entonces, esto ha llevado al desarrollo de diferentes tipos de medicamentos basados en diferentes productos químicos, los cuales alteran la morfología de bacterias o de virus, y eso ayuda en la parte médica. Al igual que ha desarrollado diferentes productos, en los cuales ha combinado diferentes átomos, diferentes tipos de sustancias, y obtienen entonces productos que son más ricos a nivel energético y a nivel de consumo y demás. Este es un tema bastante pues, interesante que tiene que ver con la parte de la estructura de cómo está formada lo que es la tabla periódica. Entonces, ya debemos haber comprendido un poco las formas en la cual, por qué los átomos o por qué existen lo que son las filas y columnas, que son 7 y son 18, es sencillamente por la configuración electrónica o la cantidad de átomos que cada uno tiene. De igual forma, el aspecto del llenado electrónico, el S, D, P y F, significa entonces la cantidad de electrones que permiten cada subnivel al combinarse con otro el átomo. Y la otra clasificación que existe de la tabla periódica es sobre metales reactivos, metales de transición, los no metálicos y los gases. Y las tierras raras. Cuando habla de tierras raras es que son muy difíciles de conseguir y que no están no se encuentran así en la parte, o sea, se encuentran en el planeta, pero en ciertos lugares y en pocas cantidades. Pero ya, si hablamos de gases, por ejemplo, de oxígeno, pues todo lo que está alrededor de nosotros es oxígeno. Además de que hay otros elementos químicos como nitrógeno y hidrógeno y otros elementos químicos que están en estado gaseoso. Entonces, la tabla periódica, aprendérsela, definitivamente que aprendérsela así, pues hay que dedicarle bastante tiempo, sencillamente porque no todos los elementos químicos traducidos al español tienen la misma forma de escribirlo. Por lo menos se sabe que el carbono se escribe con C mayúscula, el nitrógeno con N mayúscula, el oxígeno es la O mayúscula. Pero, por ejemplo, si vamos al calcio, es Ca. Y si vamos a poner al sodio, es Na. Sin embargo, sodio no es igual la palabra, al igual al símbolo, que es Na, significa sodio. Entonces, eso tiene que ver es por la forma en la cual el idioma o la forma en que están escritas son de origen latín. Por ejemplo, el helio, Le, el neón, el gon, el cloro, se escribe Cl. El caso del fósforo, el fósforo está aquí, y así sucesivamente los diferentes tipos de elementos químicos, como el hierro, el Fe, que tiene que ver entonces de la forma en la que escriben. Para efectos de la tabla periódica y del taller que tienen que desarrollar, en el taller del que tienen que contestar la forma modular del taller 7, sencillamente es completar. Tienen que verificar y basado en lo que está aquí en esta presentación que está en plataforma, pero también pueden usar los esquemas que están en el módulo, van a clasificar en base a los colores. Es decir, ¿cuáles son los anaranjados? Bueno, son los gases nobles, por decir algo. O los que son verdes, bueno, son los gases, los no metálicos, por ejemplo. Entonces, así mismo como está en el módulo, deben guiarse para la hora de colorear, básicamente, para que clasifiquen los diferentes estados y el taller. Entonces, esa es la parte, es una parte del taller que tienen que colorear, básicamente. Y el último taller relacionado al tema, entonces, viene siendo la actividad 8, en la cual sí están unos elementos químicos, están los nombres, y tienen que clasificarlos. Ese entonces es el tema de lo que es los talleres. Sencillamente, bueno, tienen que sentarse en él, tienen que colorearlo de acuerdo a la clasificación, si no, son no metálicos, los metálicos, los grupos, las columnas y los niveles, el SPDF dependiendo.